Bueno, vamos a pasar a explicar en un plano inclinado lo que sucede. Si os dais cuenta, omitid ahora mismo esta bolita de aquí, ahí tendría un plano inclinado con, por así decirlo, una caja, un objeto, ¿no? Y este objeto va a ir cayendo poco a poco. ¿Cómo escribimos aquí tanto la fuerza de lanzamiento como el peso, como la normal? Pues bueno, voy a empezar por la fuerza-peso. La fuerza-peso, aquí hay una fuerza que va a venir de forma radial, con sentido hacia el centro de la Tierra. Va a ser así, para que os deis cuenta. Así va a ser la fuerza-peso, ¿vale? Radial hacia el centro de la Tierra. No perpendicular a esta superficie de contacto, ojo. Aquí, el típico error, el error clásico es hacer esto aquí. Y eso está fatal, ¿vale? Porque esto sería radial hacia el centro de la Tierra. Esto sí sería radial hacia el centro de la Tierra, ¿vale? Eso por ahí. Luego, la fuerza normal. ¿Cómo vendría aquí la fuerza normal? Pues aquí sí sería perpendicular a la superficie de contacto. Sentido hacia afuera de la misma. Ahí sí es correcto. Y ahora, la fuerza de lanzamiento, ¿cómo sería? Pues si supongo que este objeto está bajando, la fuerza de lanzamiento se opone al desplazamiento. Va en sentido contrario al desplazamiento. Y siendo paralela. ¿Paralela a qué? A la superficie de contacto. Aquí lo tendría, ¿vale? Bien, este es el mismo ejemplo que antes, el mismo dibujito que antes, el mismo caso y todo. Pero ¿qué pasa? Aquí he puesto el eje Y y el eje X, ¿vale? Importante. Aquí voy a descomponer la fuerza en su eje, ¿vale? Siempre pongo el eje X paralelo a la superficie de contacto, por así decirlo, al plano inclinado, y el eje Y perpendicular a la superficie de contacto al plano inclinado. Siempre, por favor, siempre, ponerlo así siempre. Luego, importante, la fuerza-peso la tengo que descomponer. ¿Por qué? Porque está fuera de su eje. No está ni en el eje Y ni en el eje X. Entonces aquí lo que he hecho es descomponerla, la componente X y la componente Y. Bien. Y este ángulo de aquí es el mismo que el ángulo que me dan siempre del plano inclinado. Del ángulo que me dice la inclinación del plano. ¿Por qué esto es así? Esto es así por semejanza en triángulos. Os comento. Imaginaos que este triángulo le doy la vuelta y lo pongo igual de orientado que este. Voy a tener esto aquí. ¿Por qué? Porque fijaros, van a ser triángulos cuyos lados son proporcionales. Es decir, si esto aquí es 2, esto es 3 y esto es 4, en el negro se va a cumplir que esto puede ser el doble, puede ser 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. En metros, en centímetros, en unidades que sean. Son lados proporcionales y por tanto los ángulos también van a ser los mismos. Entonces, este ángulo aquí entre P y P sub I va a ser siempre alfa, que va a ser el mismo que este, el del plano inclinado. Siempre, siempre, siempre. Es difícil verlo porque, bueno, si la visión geométrica ya parándonos mucho, pero solamente saber que por semejanza, siempre el ángulo entre P y P sub I, siempre, siempre, siempre es el mismo, es alfa, que es este aquí, el de inclinación del plano, por así decirlo. Pues bueno, voy a coger y descomponer las componentes del peso, voy a obtener las componentes del peso. ¿Cómo hago esto en este tipo de ejercicios? Pues es tan sencillo como voy a solamente explicar cómo se descompone el peso y ahora entro en un ejercicio como tal, ¿vale? Por aquí está puesto de forma teórica, en este caso, así que no me voy a parar en ello. Fijaos, ¿qué hace aquí? Pues voy a considerar este triángulo aquí y le voy a dar la vuelta, lo voy a inclinar así, lo voy a girar así, de forma que tenga esto de aquí. Digo, oye, ya aquí lo pongo como triángulo, no como vectores, ¿vale? Donde PX es este cateto de aquí, el cateto opuesto, ¿vale? Ya que esta altura es la misma que esta. Bien, ¿qué hace aquí? Pues aplico el coseno y el seno. El coseno, ¿qué va a ser? P sub I. ¿Por qué? Porque es cateto contiguo entre hipotenusa, que es el peso. Cateto contiguo entre hipotenusa. ¿Y el seno cuál va a ser? Pues cateto opuesto, P sub X, entre hipotenusa, entre P. Pues aquí lo tendría. P sub X entre P. Cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Qué hace aquí? Pues este P que está aquí dividiendo pasa aquí multiplicando y tendría PX y PI. Y P, yo saqué lo mismo que MG, ¿no? Pues tendría aquí las componentes Y y las componentes aquí del peso. Esto, aunque sea siempre así, es importante que sepáis deducirlo. Porque si os piden a descomponer una fuerza, hay que saber hacerlo con trigonometría. Además, si tenemos una cierta curiosidad, es importante saber descomponer las fuerzas, ¿no? Y hacerlo por trigonometría. No directamente, no aprendamos de memoria y punto. De hecho, yo quiero que lo hagáis así, ¿vale? Porque una cosa es aprender a probar y otra cosa es aprender a aprender. Y prefiero que aprendáis esto bien a estudiarlo de memoria, ¿vale?
Vamos con un ejemplo ahora y os explico todos los que he puesto, que son todos los casos que hay en los ejercicios del boletín. Aquí de nuevo, estamos en el ejercicio 2 del boletín. Si no lo habéis leído, pausad el vídeo, le echáis un ojo y vamos a ello. En definitiva, nos dan dos masas. Masa de 25 kilogramos y masa de 35 kilogramos. Y nos dice que se lanzan hacia abajo por un plano inclinado. ¿Qué va a suceder? Pues que nos preguntan que cuál tarda menos tiempo en llegar a la base del plano aquí, en el caso de que no exista rozamiento y en el caso de que exista rozamiento. ¿Vale? Vamos primero al caso sin rozamiento y luego el caso con rozamiento. Me centro en primer lugar en el caso sin rozamiento. Entonces, voy a dibujar el esquema de fuerza. Yo sé aquí tengo una fuerza P, ya que iría radial hacia el centro de la Tierra, no coincide con el eje Y, fallo típico, por favor, tened cuidado. Dibujo la normal, que va a ser perpendicular a la superficie de contacto, sentido hacia afuera, y aquí no dibujaría el rozamiento. ¿Qué va a pasar? Que aquí dejo caer el bloque. Pues entonces voy a descomponer la fuerza peso en sus componentes X y en sus componentes Y. Y voy a tomar mi eje de esta forma. ¿Por qué no tomo el eje X hacia arriba? Pues porque yo quiero considerar mi sentido positivo como el de movimiento, hacia abajo. ¿Vale? Pues bien, una vez hecho esto, es importante aclarar aquí que no nos dan este ángulo alfa, nos dan la pendiente. Entonces, si nos dan la pendiente en tanto por ciento, esto es lo típico, te encuentras una señal de tráfico y pone 58,735. Lo típico que va en la carretera y te encuentras, hay una pendiente del 14%, hay una pendiente del tanto por ciento. Pues bueno, imaginemos que tenemos una pendiente de este porcentaje que sale aquí. ¿Vale? ¿Cómo calculamos, por así decirlo, el ángulo este aquí, que es lo primero que nos hace falta? Pues bueno, que una pendiente sea del 58,735% implica que cuando subo 58,735 metros, te va a avanzar 100 metros. Es en tanto por ciento al fin y al cabo. Esto lo que me está diciendo este porcentaje es que por cada 100 metros que avance en horizontal, estoy subiendo 58,735 metros. Pues bueno, entonces yo sé aquí que la tangente de alfa, ¿cuánto va a ser? Cateto opuesto entre cateto contiguo. Pues bueno, voy a hacer la cotangente para ese ángulo, ¿no? Y tendría aquí que ese ángulo sea 30 grados aproximadamente. Va a ser 30,42 creo por ahí, pero lo he aproximado a 30 por dejar un número redondo. Bien, pues bueno, una vez tenemos ya esto aquí, este ángulo hallado, ¿vale? Ya podemos realizar el problema. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos antes de nada, antes de empezar a plantear antes de pasar el segundo paso de plantear la ley de Newton en cada eje, lo que voy a hacer es coger y descomponer esta fuerza-peso en sus componentes, que es lo que hemos hecho antes, ¿vale? Es lo mismo, ya os digo, esto es súper mecánico. Tengo aquí mi triangulito, P sub X, que sería mi cateto opuesto, P, que sería mi hipotenusa, y P sub Y, que sería mi cateto contiguo. Pues bueno, aquí voy a plantear el coseno y el seno. ¿Qué va a ser el coseno? Pues el cateto contiguo, P sub Y, entre la hipotenusa, que es P. De aquí despejo la P que pasa multiplicando y tendría P sub Y igual a P, que es lo mismo que M por G, por coseno de ese ángulo, coseno de 30 en este caso. Con el seno pues lo mismo, el seno sería cateto opuesto, que sería P sub X, entre cateto contiguo, que sería, perdón, entre hipotenusa, perdón, que sería P. Entonces esta P pasa aquí multiplicando, tendríamos que P sub X sería mg por seno de alfa. Esta es de gran importancia por lo que viene a continuación. Pues bueno, una vez que hemos calculado las componentes del peso, hemos descompuesto el peso en sus componentes, voy a aplicar la ley de Newton a cada eje, ¿vale? Este es el tercer paso. Voy a explicar cómo lo hago. Fijaos, vengo aquí arriba, a mi dibujito, que me ayuda un montón. Y yo sé que en el eje Y que voy a tener, que el sentido positivo va a ser este que he puesto aquí, ¿no? Siempre lo tomo hacia afuera de la superficie el sentido positivo del eje Y, ¿vale? Pues todo lo que vaya donde indica esta flechita es positivo. Todo lo que vaya en sentido contrario, esta flechita va a ser negativo. Entonces tendré que N menos P sub Y va a ser la suma de fuerza. Y eso tiene que ser igual a masa por aceleración. Pero ¿qué va a ocurrir en ese eje? Que ahí no hay aceleración en ese eje. Entonces la aceleración es 0. Voy a tener N menos P sub Y igual a 0. Y efectivamente aquí lo tengo. N menos P sub Y igual a 0. La aceleración es 0 en ese eje. Ahí no hay un aumento de la velocidad, un cambio de velocidad en ese eje. De hecho está en reposo en ese eje. En ese eje, si os dais cuenta, esto no está ni volando, por así decirlo, ni separándose de la superficie, ni introduciéndose dentro del plano inclinado. La aceleración es 0. ¿Qué va a pasar en el eje
X, que solamente tengo la fuerza P sub X, que va en el sentido positivo de movimiento. Tendría entonces sumatorio de fuerza en el eje X igual a masa por aceleración en el eje X. ¿Qué tendría entonces aquí? Pues tendría P sub X igual a masa por aceleración. Pues bueno, cojo estos dos ejes, me los traigo aquí y diría que la N es lo mismo que P sub I. Oye, P sub I lo calculó antes, ¿verdad? Aquí está, mg por coseno de alfa. Pues pongo que, donde pone P sub I, pongo mg por coseno de alfa. Y tendría que la N es mg por coseno de alfa. ¿Vale? Aquí es mejor no sustituir hasta el final, ¿eh? Yo lo recomiendo, por no hacernos líos con los números. Lo recomiendo altamente, ¿vale? Entonces, una vez que tengo aquí la N, ¿qué voy a tener? Que en P sub X puedo meter lo que hallaba antes, que era mg seno de alfa. Esto es siempre igual, ¿vale? Plantear los dos ejes y hacer lo mismo. Apoyarme en el eje Y para hallar la normal. Siempre el eje Y me va a servir para hallar la normal. Aquí entonces voy a tener que donde pone P sub X voy a poner mg por seno de alfa. Aquí me he equivocado, he puesto coseno, no, sería seno, después sí lo he puesto bien, ¿vale? Ha sido un lapsus mío. Luego lo modifico. Seno de alfa, ¿vale? ¿Qué va a suceder entonces? Pues que la masa se me va a ir con la masa y la aceleración va a ser igual a g por seno de alfa. Ahora, si os dais cuenta, aquí no he metido en ningún momento la masa. Esta aceleración no depende en ningún momento de la masa. ¿Qué me va a decir esto entonces? Que tanto el bloque de 25 como el de 35 kilos van a tener la misma aceleración, independientemente de su masa. Y bueno, esa aceleración me va a salir que va a ser 4,905 metros partido de segundo al cuadrado. ¿Qué me piden? Me piden el tiempo que tarda en llegar. Oye, pues si la aceleración es la misma, lo siento mucho, pero es que el tiempo va a ser el mismo. Pero bueno, vamos a calcularlo. ¿Cómo lo calculo? Pues utilizo esta formita aquí del MRUA, porque lo que escribe en MRUA, parte del reposo, V sub 0 es 0, porque lo estoy dejando caer, no le doy un empujón inicial. Una variante de este problema sería solamente decir que parte una velocidad inicial de 3 metros por segundo, por ejemplo. Pero bueno, esto aquí sería 0. Tengo aceleración, que la calculo aquí antes, que es positiva porque va aumentando mi velocidad. Y tengo también que x menos x sub 0 es 7 metros, porque lo dice el enunciado. Me dice que recorre el plano inclinado son 7 metros. Voy a recorrer 7 metros. Voy a ver el tiempo que tardo desde arriba del plano hasta el final del todo. Es decir, voy a borrar esto de aquí un momentito y os lo explico aquí mejor. Si digo aquí el plano inclinado, aquí parto de v sub 0, 0 metros partido de segundo, recorro 7 metros, recordaos que está el eje X, pues eso pongo X menos X sub 0, y aquí llegaré a una velocidad que bueno, no sé cuál es ahora mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues hallar el tiempo que tardo en recorrer este tramo, sabiendo que la aceleración es la que me viene ahí. Pues bueno, yo sustituyo X menos X sub 0, que es el espacio recorrido, son 7 metros, velocidad inicial 0 metros por segundo, porque parto el reposo, y la aceleración. Y de esa forma pues hallar el tiempo que ha empleado ambos bloques, porque el tiempo es el mismo para los dos, en recorrer ese espacio. Vamos a comenzar ahora con el caso con rozamiento. Lo mismo que antes, el esquema, pero ahora con la fuerza de rozamiento, que si os dais cuenta es paralela al plano inclinado y con sentido contrario al de movimiento. Como se mueve hacia abajo, pues va a ir con sentido contrario. El esquema sería exactamente el mismo. Aquí me faltaría poner la flechita del eje X y la flechita del eje Y, que después se debe incluir. Aquí vendría eje X, la flechita apuntando para acá, y aquí la flechita del eje Y. Luego, la descomposición del peso en su eje, lo mismo que antes. P sub X y P sub Y obtienen los mismos valores que antes. Siempre tienen los mismos valores, pero no lo estoy de memoria. Sabes deducirlo. Lo que pasa es que ya lo he hecho 2 veces hoy y no es cuestión de otra vez más, ¿vale? Os voy a llegar a aburrir con esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer después? Plantear la segunda línea de Newton en cada uno de los ejes. En el eje Y, pues tendría que sería N menos P sub I, ¿vale? N menos P sub I igual a 0, porque no habría aceleración. Ahí no estaría ni volando, por así decirlo, ni introduciéndose dentro de la mesa. Ahí no habría aceleración, está en reposo. Bien, en ese eje. N menos P sub I, P sub I es negativo porque va en sentido contrario al que hemos establecido como positivo en ese eje. Eje X, ¿qué tendríamos? Que P sub X va en sentido positivo y fuerza de rozamiento va en sentido contrario, pues sería P sub X menos la fuerza de rozamiento, pues son las fuerzas que intervienen, igual a masa por aceleración. Pues bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues donde pone P sub I, voy a meter la expresión de P sub I que está aquí arriba, mg por coseno de alfa. Y donde pone P sub X, voy a meter la expresión de P sub X que está aquí arriba, mg por seno de alfa. Aquí lo tendría. Aquí donde pone P sub X metido P sub X, y aquí arriba lo que he hecho es despejar la N, dejar que N es igual a P sub I,
y obtener el valor de n. Esto lo he llamado 1 y esto lo he llamado 2. Siguiente paso, la fuerza de rozamiento. Yo sé que la fuerza de rozamiento es mu por n. ¿Dónde pone n? ¿Qué meto? Pues la parte de la ecuación 1, mg por coseno de alfa. Una vez tengo la fuerza de rozamiento, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues esta fuerza de rozamiento, esta expresión, mu mg por coseno de alfa, la voy a cambiar en la ecuación 2 por esto aquí. Es siempre igual. Eje y eje x, fuerza de rozamiento, sustituyo en el eje x. ¿Vale? Siempre igual. Eje y eje x, lo repito. Y con la fuerza de rozamiento lo meto todo en el eje x de aquí, en la ecuación 2. Bien, aquí pongo sustituyendo la ecuación 1, no, sustituyendo la ecuación 2. Está aquí esto mal. Ah, después también lo retoco. Metiendo esta fuerza de rozamiento en la ecuación 2, tendría esto aquí arriba. ¿Vale? Esto aquí, de mu mg por coseno de alfa, sería lo mismo que esta fuerza de rozamiento de aquí, que la he cambiado. Y hay que hacer, sacar factor común la masa en ambos miembros. Aquí saca factor común la masa y la tacho. Y obtengo que esta masa, esta aceleración, perdón, no depende en ningún momento de la masa. Es decir, la masa de 25 kilogramos y la masa de 35 kilogramos van a tener la misma aceleración, independientemente de si tienen rozamiento o no. En ambos casos, pues va a ser la misma. ¿Vale? No depende de la masa esta aceleración. Pues bueno, me sale a 0,65. Me sale un poquito más chiquita que antes porque ahora hay rozamiento. ¿Vale? Pero sin embargo, para la masa de 25 kilogramos y para la masa de 35 kilogramos es la misma, porque aquí no aparece la masa en ningún lado. Pues bueno, como la aceleración es la misma, el tiempo va a ser el mismo. Y lo calculamos igual que antes. X menos X sub 0 el desplazamiento, que sería 7 metros. V sub 0 es 0 metros por segundo. Y la aceleración no es ni más ni menos que 0,65 metros partido segundo cuadrado. Y con eso hallo el tiempo que tarda en recorrer esa parte de ese plano inclinado.